días, soy la alumna Alejandra Pinto de la carrera de nutrición y en este video voy a hablar sobre el sistema respiratorio, específicamente de los pulmones. Bueno, el sistema respiratorio es el conjunto de órganos encargados de realizar lo que es el intercambio gaseoso entre lo que es el organismo y el medio ambiente. Dentro de este sistema, los pulmones constituyen los órganos donde se lleva a cabo lo que es llamado la hematosis, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire inspirado y la sangre. Pues bueno, desde un punto de vista anatómico, los pulmones se vendrían a encontrar en la cavidad torácica, ocupando gran parte de los compartimentos laterales de lo que es el tórax. Están situados a ambos lados del mediastino, estructura central que contiene al corazón, los grandes vasos sanguíneos, la tráquea y pues otras estructuras que también son importantes. Los pulmones presentan una consistencia esponjosa, una coloración rosada en individuos sanos y también una gran elasticidad. Características que les permite expandirse y retraerse durante los movimientos respiratorios. Cada pulmón está rodeado por una membrana serosa denominada pleura que facilita lo que es el deslizamiento de los pulmones durante la respiración. La pleura se divide en dos hojas. La pleura visceral se encuentra adherida directamente a la superficie pulmonar, mientras que la otra pleura, la pleura parietal, tapiza la pared interna de la cavidad torácica. Entre ambos existe un espacio llamado cavidad pleural, que contiene una pequeña cantidad de líquido pleural, cuya función en sí es reducir la fricción durante los movimientos respiratorios. Aunque ambos pulmones cumplen pues la misma función, presentan diferencias anatómicas. Por ejemplo, el pulmón derecho es más grande, es más ancho y más pesado que el pulmón izquierdo. Y esto se debe a que el corazón ocupa parte del espacio del lado izquierdo del tórax. El pulmón derecho está también dividido por dos cisuras, la cisura horizontal y la cisura oblicua. Estas cisuras delimitan tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y bueno, por otro lado está el pulmón izquierdo, que posee únicamente una cisura, que es la cisura oblicua, que lo divide en dos lóbulos: el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Además también presenta una depresión denominada incisura cardíaca, la cual aloja parcialmente al corazón. Cerca de esta cisura se encuentra una prolongación anatómica conocida como língula pulmonar. Cada pulmón presenta varias superficies anatómicas. La superficie costal es convexa y se relaciona con las costillas y los músculos intercostales. Luego está la superficie mediastínica, que es cóncava y está orientada hacia el mediastino. También posee una base o cara diafragmática que descansa sobre el diafragma, principalmente músculo que es el principal músculo de la respiración. En el vértice, o también llamado ápex pulmonar, cada pulmón se extiende ligeramente por encima de la primera costilla y de la clavícula, proyectándose hacia la región inferior del cuello. En la cara mediastínica de cada pulmón se encuentra una estructura de gran importancia que se denomina el hilio pulmonar. Este hilio pulmonar corresponde a la zona por donde ingresan y salen diferentes estructuras, formando la raíz del pulmón. A través del hilio pulmonar
penetran los bronquios principales, las arterias pulmonares, las arterias bronquiales, vasos linfáticos y nervios también. También emergen, por ejemplo, las venas pulmonares y otros elementos otros elementos vasculonerviosos. Internamente los pulmones presentan una organización ramificada, se podría decir, una organización ramificada conocida como árbol bronquial. La tráquea se divide en dos bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, y estos ingresan a cada pulmón y posteriormente se subdividen en bronquios loares, bronquios segmentales y en estructuras y en otras estructuras. A medida que los bronquios se ramifican, sus paredes se vuelven más delgadas y disminuyen progresivamente la cantidad de cartílago que tienen. Estas divisiones continúan formando bronquiolos, luego bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales. Y luego están también los alvéolos. Los alvéolos representan la unidad funcional del pulmón. ¿Pero qué son alvéolos? Los alvéolos son pequeñas estructuras microscópicas con paredes extremadamente delgadas, rodeadas por una extensa red de capilares sanguíneos. Es precisamente en los alvéolos donde ocurre el intercambio gaseoso. El oxígeno presente en el aire inspirado atraviesa la membrana del alvéolo y pasa a la sangre, mientras que el dióxido de carbono abandona la circulación sanguínea para poder ser eliminado durante la expiración. Bueno, desde otro punto de vista, que sería, por ejemplo, el vascular, los pulmones poseen una doble circulación. La primera sería la circulación pulmonar, cuya función principal es realizar el intercambio gaseoso. En este circuito, pues las arterias pulmonares son las que transportan sangre pobre en oxígeno desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo derecho hacia los pulmones. Luego, una vez oxigenada, la sangre retorna al corazón mediante las venas pulmonares, que desembocan en la aurícula izquierda. La segunda correspondería a la circulación bronquial, que es encargada de nutrir los tejidos pulmonares. Esta circulación en sí depende de las arterias bronquiales, que proporcionan oxígeno y nutrientes a las estructuras del pulmón. Y eso sería. Falta la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria depende de la expansión y la retracción pulmonar. ¿Por qué? Porque durante la inspiración el diafragma se contrae y desciende, así aumentando el volumen de la cavidad torácica. Como consecuencia de esto, los pulmones pues se expanden y permiten la entrada del aire. Y por otra parte, durante la expiración, el diafragma se relaja y asciende, disminuyendo lo que es el volumen torácico y favoreciendo la salida del aire desde los pulmones hacia el exterior. Ahora sí sería todo.